Los nazis reunieron a los judíos polacos y después los transportaron a los guetos de las principales ciudades. Los nazis aún no habían decidido cuál sería la suerte final de los judíos. El mayor gueto del distrito de Arthur Greiser estaba en Lodz. Aquí, en la primavera de 1940, 160.000 judíos polacos fueron concentrados en un área de menos de 5 kilómetros cuadrados. No había pisos. La gente no sabía dónde ir. En el invierno, muchos estaban sentados sobre sus mochilas en los patios nevados, acompañados de sus hijos, sus familias y parientes, esperando la asignación de un cuarto, ni siquiera un piso. No era tan fácil. A las pocas semanas de haberse abierto el gueto, los nazis los hallaron encarcelando a los judíos tras una alambrada. Para escapar del hambre, los judíos tenían que comprar comida a precios abusivos, ya fuera a los nazis o de extraperlo a aquellos que vivían al otro lado de la alambrada. Bueno, para mí como negociante, ver el apuro de esa gente. ¿Qué podían hacer? No podían mordisquear un anillo. Si conseguían un trozo de pan por él, podían sobrevivir un día o dos. Así es como lo veo. En mi opinión, los judíos solo podían hacer eso. Los otros, los alemanes o los polacos, se enriquecieron a su costa. Eugen Silke era un descendiente de alemanes que vivía en Lodz. Su familia era propietaria de una tienda de comestibles y algunos de sus parientes estaban muy implicados en extorsionar a los judíos, un crimen del que él también se beneficiaba. Si podía conseguir por 100 marcos algo que valía 5.000, sería estúpido no comprarlo. No hay que ser un hombre de negocios. Así es la vida. ¿Puede decir que también se enriqueció a costa de la miseria y la pobreza de los habitantes del gueto? Sí, puede decir que sí en respuesta a esa pregunta. Los polacos se enriquecieron. Los alemanes se enriquecieron. Todos se enriquecieron. Los unos con oro y plata, los otros con alimentos, simplemente para sobrevivir. Así es la vida, ya se lo he dicho. Había hambre. Las raciones eran de hambre. Por ejemplo, yo no comía más de 2 pedazos de pan al día. Una vez mi esposo dijo: ¿qué es esto? ¿Solo 2 pedazos de pan y tan delgados? Le respondí: no necesito más. Los judíos, confinados tras la alambrada, empezaron a usar su dinero para comprar comida. Cuando se les terminó, vendieron las joyas, los adornos, hasta su ropa. Cuando no les quedó nada más por vender, comenzaron a morir de hambre. Cuando veía esas imágenes, esas figuras esqueléticas que algunas veces se arrastraban a lo largo del muro, ¿a esa gente allí apiñada no sentía alguna lástima? Por supuesto. Pero no podía hacer nada. Si te cogían con ellos, te arriesgabas a correr su suerte.
En fin. Esta fue la oficina del ambicioso nazi que dirigió el gueto de Lodz. Hans Biebow, un antiguo importador de café, natural de Bremen. Enseguida descubrió que podía hacer lo que se le antojara en el gueto. Biebow comenzó a prosperar con el dinero que extorsionaba a los judíos. Pero en 1940, cuando la primavera se tornó en verano, el índice de mortandad del gueto empezó a subir. Las víctimas eran enterradas aquí, en el cementerio judío del gueto de Lodz. Un debate sobre lo que debía hacerse tuvo lugar entre los nazis de la zona. El delegado de Biebow dijo que los alemanes debían dejar morir a todos los judíos. Pero Biebow sabía que si todos los judíos morían no podría seguir explotándoles, así que sugirió una solución que fue aceptada. Los judíos se convirtieron en esclavos, fabricando mercancías que podían más tarde ser intercambiadas por alimentos. Biebow hizo más dinero, pero se dio cuenta que tenía que compartir las ganancias con otros, especialmente con su jefe, Arthur Greiser. Selbstverständlich war es für Biebow, Biebow daba por sentado que si se presentaba ante sus superiores con regalos, le permitirían continuar con el gueto. Y seguiría siendo el amo de la vida y de la muerte. Una vez me enteré de que Biebow había ido a ver a Greiser, llevando una gran maleta llena de cosas. Al final de esta carretera construida por esclavos, Arthur Greiser vivía espléndidamente en un palacio construido con el sufrimiento de los polacos. Lejos de ser víctima de la política de Hitler, Greiser fue su mayor beneficiario. Lejos de obedecer órdenes, había interpretado las vagas instrucciones de Hitler de forma que le procuraron enormes ganancias. Lejos de ser un chivo expiatorio, eligió ser un ladrón y un asesino.